en la grabación. A ver si me puede confirmar cuándo inicia la grabación y la transmisión para yo poder iniciar. Ok. Unos segundos, por favor. ¿Está bien? Ok. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos. El Centro de Ilustración Republicana y el Círculo de Estudios Ludwig von Mises les extendemos a todos los presentes y a todos los que nos están viendo en esta transmisión en vivo una cordial bienvenida a este homenaje anual del 4 de julio, donde conmemoramos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aquel 4 de julio de 1776. Este también, asimismo, es el primer evento que hacemos de este mes de julio, este mes de la libertad, que como liberales somos y que como institución defendemos estos principios. Conmemoramos este mes por su especial relevancia en la independencia de muchos países en el mundo. Mi nombre es Walter Laplata y en esta oportunidad para este homenaje anual tenemos con nosotros a nuestro expositor, el doctor Guillermo Cabieses, quien está con nosotros esta tarde, quien va a compartir unas reflexiones con nosotros, gracias a nuestro exdirector y fundador de el CIR, Martín Portillo, él está con nosotros. Y antes de cederle el tiempo para su exposición, voy a proceder a presentarlo. El doctor Guillermo Cabieses es máster en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y abogado por la Universidad de Lima. Se ha desempeñado como profesor de Economía y Derecho en la Universidad de Lima y de Derecho y Análisis Económico, también de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido profesor de incentivos económicos para la conservación del medio ambiente, contratos, acto jurídico y teoría legal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de análisis económico de Derecho en la Escuela de Graduados de la UPC. Actualmente él es profesor de la Universidad del Pacífico. Doctor Cabieses, muy buenas tardes. Le agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Antes de cederle el tiempo, les digo nuevamente a todos los presentes que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para que la transmisión pueda ser sin interrupciones. Pueden escribir sus preguntas libremente al chat para luego de la exposición podérselas transmitir. Doctor Cabieses, su tiempo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Walter, por la introducción. Muchas gracias a mi amigo Martín Portillo del Centro de Ilustración Republicana y al Círculo de Estudios Ludwig von Mises por tener a bien invitarme para tocar este tema que es especialmente trascendente, y muchas gracias a las personas que se han conectado sábado por la tarde para hablar de este tema. Sé yo que conectarse un sábado para hablar acerca de la Declaración de Estados Unidos es un esfuerzo grande para quienes realmente estén interesados en esto. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos es un documento emblemático para todas las personas que creemos en la libertad y es el germen, el origen de lo que podríamos llamar las democracias constitucionales, las democracias modernas. Su origen se da en un contexto un contexto histórico que voy a explicar en breve, y trae como fruto el inicio de una ola de independencias a lo largo del mundo, bastante inesperadas, incluso para aquellos que apoyaron desde el viejo mundo la independencia de los Estados Unidos. La dinámica de la exposición que voy a tocar hoy parte por tratar básicamente tres asuntos importantes, creo yo, referidos a este documento emblemático. Primero vamos a hablar del contexto histórico en el que esta situación de la independencia de los Estados Unidos se presenta. Luego hablaremos de cuál ha sido la influencia de este documento y de cuál es la estructura del documento, que en realidad no es tan conocida habitualmente. El contexto histórico que se da para la independencia de los Estados Unidos es un contexto curioso, porque la mayoría de las personas en Estados Unidos se sentían británicos y estaban contentos con pertenecer al imperio. Estaban, de hecho, orgullosos con pertenecer al imperio. Y hay una serie de supuestos
abusos que comete la corona británica que enardecen a los colonos y llevan a esta situación de independencia que vamos a ver. Para entender el contexto tenemos que ubicarnos en 1492, cuando Colón llega a América buscando las Indias. Colón, que además se comportó con suma crueldad en América cuando llegó a Centroamérica, regresa a Europa con una serie de bienes y con una descripción de un nuevo territorio que la gente pensaba era la ruta a la India. Luego se supo, poco tiempo después, gracias a Américo Vespucio, que se trataba de un nuevo continente de América. Llega con oro, llega con tabaco, llega con frutas distintas, con pájaros exóticos, y la gente se entusiasma. Y los estados europeos empiezan a tener una carrera por colonizar este nuevo territorio. Y así como los españoles y los portugueses llegan a Sudamérica, en América del Norte tenemos que los franceses y los ingleses principalmente empiezan a disputarse ese territorio durante muchos años. La terminación de estos 2 siglos de peleas y de exterminio en gran parte de los pobladores de esos lugares termina con que los ingleses se hacen de la parte este de lo que hoy es Estados Unidos de América y los franceses tienen una parte hacia el otro lado. Sin embargo, durante un tiempo hubo un territorio en disputa en la frontera entre Francia, entre lo que era la colonia francesa y lo que era la colonia estadounidense, la colonia británica, y esa disputa termina más o menos generando una guerra a la mitad del siglo XVIII. Esa guerra que se genera por esta disputa fronteriza, curiosamente tiene como general a cargo de las tropas británicas a un muy joven George Washington. Y George Washington tiene el encargo, porque los franceses habían construido ciertas fortificaciones en ese borde, de invadirlos y combatir a los franceses. George Washington se alía con un grupo de indios nativos de los Estados Unidos de América, lo que hoy llamamos Estados Unidos de América, y consigue que los franceses se rindan. Sin embargo, uno de esos indios mata a uno de los generales que tenían los franceses en esa fortificación, y eso desata una guerra, que es la Guerra de los 7 años, entre Francia e Inglaterra. Una guerra muy sangrienta y muy costosa, que finalmente permite que el Imperio Británico tome el control de gran parte de lo que hoy conocemos como América del Norte. Esa guerra, en la que el Imperio Británico terminó triunfando, era vista desde el imperio como una defensa de la colonia, como una defensa de los colonos, y dejó al imperio severamente empobrecido. Esa guerra le costó al Imperio Británico, si no recuerdo mal, de lo que analicé cuando estaba haciendo esta conferencia, una cantidad de 6 billones de pounds, de libras esterlinas, que para la época era un mundo de dinero. Ante esto, los ingleses, que estaban absolutamente quebrados, se ven en la necesidad de ver cómo pagan las deudas de la guerra que habían tenido para defender las colonias y a los colonos del Imperio Británico en América del Norte. Y deciden, en el año 1764, la primera de una serie de medidas que desencadenarían en la reacción de los colonos que finalmente conlleva la declaración de independencia. Imponen un impuesto al azúcar mediante un Sugar Act. Y este Sugar Act no solamente contenía un impuesto al azúcar, sino que tenía una obligación por parte de las colonias americanas del Imperio Británico de comprar azúcar única y exclusivamente de la isla, del imperio. Y este azúcar venía con un sobreprecio que servía para pagar las deudas de guerra que en la mente del Imperio Británico correspondían a la defensa de los colonos, y por lo tanto los colonos tendrían que pagarlo. Ahora, un año más tarde se produce
otra acta que se llamaba el Stamp Act y impone impuestos a diversos bienes que llevaban una estampa de la corona británica, haciendo que la carga impositiva de los colonos que hasta pocos años antes habían disfrutado de, la verdad, que una situación bastante privilegiada, con un imperio que estaba a miles de millas de distancia y con impuestos bastante razonables y mucha independencia a pesar de ser colonia en la gestión de sus asuntos, empiezan a ver un caldo de cultivo, una idea de que se está explotando a la gente por parte del Estado mediante todos estos impuestos. Y esto genera muchas críticas y genera que muchos pensadores empiecen a decir la corona está abusando de nosotros. Dentro de los principales críticos estaba John Adams, que fue luego el segundo presidente de los Estados Unidos y curiosamente padre de un presidente posterior que fue John Quincy Adams, ¿no? John Adams y otros sostienen que esta situación de los impuestos es insostenible y empieza a haber una ebullición en los habitantes de la colonia americana, de la colonia británica en América, que termina en una serie de represalias contra quienes cobraban impuestos para la corona y una serie de revueltas. El germen principal de la crítica, el fundamento de la crítica, era que no podía gravarse a los ciudadanos de esas colonias con esos impuestos porque estos no tenían representación en el parlamento que los aprobaba. Curioso es además que Inglaterra es el lugar donde nació la Carta Magna y que la Carta Magna tiene el propósito de defender a los ciudadanos contra la posibilidad de que el Estado los grave sin que ellos tengan una representación. No taxation without representation. No puede uno ser sujeto de un impuesto si no ha podido su representante elegido discutir acerca de la conveniencia, la necesidad, la legalidad de ese impuesto. Y esa era precisamente el fundamento de la crítica de los colonos que se sentían tan ciudadanos de la corona británica o tan súbditos de la corona británica como cualquiera que estuviese en el viejo mundo. Estas protestas fueron en ascenso al punto que los stamp collectors les echaban pegamento y les ponían plumas. Y fue ebulliendo tanto que la corona británica se tiene que ver en la necesidad de suspender estos impuestos. Ante esto, el rey Jorge de Inglaterra se ve realmente enfurecido y emite lo que se llamó el Declaratory Act, que es básicamente un acta en donde él señala que la corona tiene la posibilidad y el derecho de poder gravar a los colonos y emite luego de eso una serie de nuevos impuestos en 1767 mediante lo que se llamó los Townshend Acts. Y ahí se impone una serie de impuestos a un sinfín de bienes. Dentro de los bienes estaba curiosamente el té, que como dato anecdótico ustedes van a notar era realmente importante para los colonos ingleses. Ante esta situación, una aparente calma, que es aquella que precede las tormentas, se produjo y nuevamente la tormenta regresó. Los colonos empezaron a hacer aquello que habían hecho antes, y es revueltas y manifestaciones en contra de la corona. El Imperio Británico se ve entonces en la necesidad de mandar 1000 tropas a Boston, que era el lugar donde estaba John Adams y Sam Adams, principales críticos del gobierno, para tomar el control de la ciudad. Y esta llegada de los soldados británicos a Boston generó realmente una ebullición, generó muchos panfletos, generó que la gente empiece realmente a enardecerse por lo que sentían era una opresión del Imperio Británico ante una queja legítima referida a un exceso de impuestos respecto de todos los bienes y las actividades que hacían estos colonos, agravada peor aún por la decisión del rey Jorge de Inglaterra de no permitir que estas personas tengan un representante en el Parlamento.
En medio de esta situación enardecida, el 5 de marzo de ese año, perdón, del año siguiente, se generan las protestas más emblemáticas de esta cadena de circunstancias y hechos que conllevan a lo que llamamos la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y es que ese día se empieza a armar una masa de personas que empieza a protestar ante un grupo de soldados de la corona británica, por supuesto. Y esta masa de personas, lo que termina siendo, es después de mucho griterío contra los soldados que empiezan a sentirse atrincherados, empezar a lanzarles bolas de nieve llenas de piedras o ladrillos. Y en esta situación, uno de los soldados entra en pánico y dispara, siendo que los demás también disparan, la masa huye, pero mueren 5 personas. Y esto fue denominado como la masacre de Boston. Esta masacre de Boston se duró para que muchos panfletistas que buscaban la independencia de los Estados Unidos, aunque en realidad en ese momento, para ser sincero, no buscaban la independencia de los Estados Unidos, sino buscaban la reducción de los impuestos por parte de la corona y la representación en el Parlamento inglés. Estas personas empiezan a azuzar a los demás para que empiece el germen de la revolución. Así, en Rhode Island se quema un barco británico. Los patriotas, que eran como se les denominaría a esta persona, los patriotas empiezan a realizar actos realmente de insurrección contra los tax collectors. De hecho, al gobernador de Massachusetts lo echan de su casa y queman la casa porque se había mostrado contrario a aquellas protestas contra la corona. Otro hecho emblemático es que el gobierno inglés en esta situación retrocede, como ya hemos visto, respecto a los impuestos y deja algunos, de entre los cuales estaba el impuesto al té. En diciembre 16 del 1773, una banda de patriotas que se hacía llamar The Sons of Liberty se disfrazan como indios nativos de los Estados Unidos, bueno, de lo que hoy es Estados Unidos, y se trepan subrepticiamente a unos barcos ingleses, unos barcos de carga ingleses llenos de cajas de té, unos barcos comerciantes. Y en el puerto, enfrente de miles de personas, tiran al mar el equivalente a 10.000 libras esterlinas de té, que nuevamente en la época era una cantidad importante de dinero además que iba a llegar a la corona británica porque el té tenía un impuesto. Entonces era simbólico decir que si bien se había abolido los impuestos respecto a una serie de bienes, el que no se había abolido respecto del té significaba un caldo, un germen de la protesta. Esto realmente enfureció a la corona británica, que declara cerrada la asamblea que tenía para su gobierno en Massachusetts y envía 3.000 tropas a la colonia. Este envío de tropas por parte de la colonia inglesa empieza a generar ya una preocupación muy seria por parte de las demás colonias, que no habiendo protestado tan dura y violentamente como la colonia de Massachusetts, o como el estado de Massachusetts debería ser después, sí estaban realmente descontentos con la situación y estaban, digamos, protestando ante la corona por los mismos hechos que Massachusetts. Y entonces, al ver que Massachusetts está en un estado de sitio, ¿no? Digamos, tal cuarentena de Vizcarra, pero imagínense que funcionara, deciden armar un primer congreso continental. Y en ese primer congreso continental están pensadores como John Adams, John Jay, George Washington, Sam Adams, Patrick Henry, John Dickinson, que empiezan a discutir, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque los ingleses están viendo este acto como un acto de insurrección y van a tomar medidas militares contra nosotros. Ese congreso se instala y ya no dejaría de funcionar y vendría a ser el primer ente de gobierno, por llamarlo de alguna manera, de lo que luego sería los Estados Unidos de Norteamérica. En ese congreso continental, posteriormente tendremos a Benjamin Franklin, a Thomas Jefferson, a Madison, a Hamilton, que fueron también padres fundadores. Así, ese congreso toma una primera decisión
y es enviar a John Adams al Imperio Británico, ¿no es cierto?, a pedir una audiencia con el rey Jorge para pedirle que elimine estos taxes y les dé representación en el Parlamento. Ese esfuerzo pacificador, en donde John Adams va y tiene una audiencia con el de rey de Inglaterra, que está además magníficamente retratado en la miniserie John Adams, donde Paul Giamatti hace el papel de John Adams, que se las recomiendo sinceramente, es absolutamente infructuoso. Y entonces los miembros de este Congreso empiezan a pensar que va a haber una guerra inminente y arman una milicia. Y en esa milicia deciden, o como líder de esa milicia, deciden luego poner a George Washington. En paralelo a esta situación, Thomas Gage, que era un general británico, envía gran parte de sus tropas, 750 tropas para ser exacto, a que destruyan unos campamentos de los patriotas. Paul Reeves se entera que era un patriota, se entera de esta situación, ¿no es cierto?, y da la voz de alerta. Y ambas tropas se encuentran en Lexington. Las armadas se plantan una frente a la otra y están ahí en toda la situación de tensión que antecede a una batalla, cuando de pronto se escucha fuego. Y ese disparo fue denominado The Shot Heard Around the World, el disparo oído alrededor del mundo, porque marcó oficialmente el inicio de la guerra. Los rebeldes deben retroceder hasta Concord y las tropas británicas los hacen retroceder y los detienen en Boston rodeándolos. En paralelo a eso, Ethan Allen llegó a tomar un fuerte inglés en Nueva York. Los ingleses no estaban preparados para un ataque de estos rebeldes y toma armas de la corona británica que luego servirían para la defensa de un asedio que tuvo George Washington, que les voy a contar. Luego de la batalla de Lexington es que George Washington es nombrado oficialmente el comandante en jefe de las tropas norteamericanas y Washington va a Boston. Y ahí se da una batalla importante en donde los colonos pierden mucho menos hombres, ¿no es cierto?, el 15 de junio en Bretz Hill, que los británicos pierden 1000 hombres, los colonos pierden solamente 400. Aquí tenemos que se ha estallado una guerra y curiosamente empiezan las discusiones en el Congreso Continental respecto de, oye, ¿por qué es que estamos peleando con los ingleses? ¿Queremos hacer la independencia o queremos hacer las paces? Nuevamente se le solicita a la corona británica y se le pide una declaratoria de paz, habiendo ya los soldados patriotas generado victorias importantes. Y aquí la corona británica nuevamente deniega. Un dato anecdótico, no anecdótico, sino importante, es que ya en esta situación España y Francia empiezan a ver que el Imperio Británico, que era un enemigo de ellos en la parte de la geopolítica de la época muy importante, los franceses además tenían la sangre en el ojo de perder recientemente la Guerra de los 7 años, empiezan a enviar mucha ayuda a los colonos, ¿cierto? Y aquí se dan una serie de eventos que voy a narrar rápidamente por temas del tiempo. George Washington estaba en Boston y Henry Knox, de quien después tomarían el nombre para el fuerte, el Fort Knox que hay en los Estados Unidos, lleva las armas que fueron robadas por Greene a George Washington y con eso George Washington puede mostrar a los ingleses que tiene artillería pesada como cañones y hace que estos se vayan hacia Nueva York, siendo que él los persigue. En ese momento en donde Washington estaba en una guerra abierta contra los soldados de la corona británica, el Congreso Continental había solicitado la paz en más de una ocasión a la corona británica,
sale un panfleto que cambió todo. Yo diría que es el panfleto más importante en la historia de la humanidad y probablemente tenga tanta importancia como la Declaración de Independencia en sí misma porque la generó. Y no vino por parte de uno de los miembros del Congreso Continental, sino de un escritor llamado Thomas Paine. Thomas Paine, un escritor con una prosa fantástica, satírica además, escribió el panfleto Sentido Común. Y el panfleto Sentido Común, que sigue siendo hoy, creo que el libro más vendido en los Estados Unidos, empieza por explicar cuáles son los motivos por los que la gente tiene que ser independiente, por los que el Estado debería independizarse de la corona británica y ser capaz de elegir su propia forma de gobierno y su propia forma de vida y demás. Francamente, un libro que tiene unas raíces profundamente liberales dentro de lo que son los pensadores liberales de época. No olvidemos que el liberalismo es un fenómeno que viene a tener el moto del liberalismo bastante posterior. Y este panfleto de Thomas Paine empieza a regar empieza a germinar por todo el país como una primavera, por toda la zona como una primavera floreada. Así se leía en tabernas, la gente se reunía a leer el panfleto, los soldados leían el panfleto. De hecho, genera tanta efervescencia que la gente empieza a tumbar luego estatuas del rey Jorge, en lo que termina de enardecer a los ingleses. Fruto de esta algarabía independentista que se genera a propósito de la publicación y la expansión del panfleto Sentido Común de Thomas Paine, el Congreso se anima a discutir la independencia y decide encargarle a un comité la redacción de este documento. Ese comité estaba integrado por Sherman, Benjamin Franklin, Livingston y John Adams. John Adams, curiosamente, sugiere que Thomas Jefferson se incorpore al comité. Y entre los 5 deciden quién debería ser el borrador original. La verdad es que Livingston y Sherman eran empresarios y no estaban acostumbrados a la prosa política. Benjamin Franklin en ese momento estaba curiosamente enfermo. Y John Adams, que había sido probablemente el principal promotor de la independencia desde el inicio del problema con el Sure Act, tiene la humildad de decirle a Thomas Jefferson, con quien lo ata luego una historia fascinante, que él debería ser quien escriba la Declaración de Independencia por la importancia de Virginia, de la que él era representante. Thomas Jefferson además fue el creador de la Universidad de Virginia, porque escribía 10 veces mejor que él, ¿no? Y además le dijo, y porque tú eres inmensamente popular y yo soy odioso, ¿no? Es casi algo que yo diría a cualquiera de mis amigos. En esa situación, Thomas Jefferson escribe este documento maravilloso que señala que todos los hombres somos creados iguales y tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a perseguir nuestros propios fines, nuestra propia felicidad. En este documento, en realidad, Thomas Jefferson empieza diciendo que hay momentos en la vida de los ciudadanos que, al verse en una situación de opresión y tiranía, tienen el derecho y el deber de rebelarse contra esta tiranía para poder plantear la ruptura de la alianza política que los una con ella, con esta tiranía, y someterse a un nuevo gobierno, para poder perseguir la situación natural que tiene el hombre, porque él dice que son verdades evidentes en sí mismas, de ser libres, de ser capaces de perseguir su propia felicidad y de considerarse todos creados iguales. Aquí vamos a discutir algo anecdótico, porque Thomas Jefferson, al igual que George Washington, eran ambos poseedores de esclavos. Y además, dentro del contexto histórico, la idea de que todos los hombres eran creados iguales era una idea que estaba referida a, en realidad, ciertos hombres.
Pero George Washington, en estas situaciones de inconsistencia que tenemos los seres humanos y que son propias de la esencia contradictoria que nos, digamos, que en realidad tenemos, el ser humano tiene una tendencia a pensar que es bastante más racional de lo que es, siendo dueños de esclavos, Thomas Jefferson estaba enamorado de una de sus esclavas y además, en lo que era muy mal visto para la época, escribió en el primer borrador de la Declaración de Independencia un párrafo antiesclavista en donde culpaba, dentro de los crímenes que le atribuía a la colonia británica, el tráfico de esclavos. Ese párrafo fue eliminado para no generar la enemistad del sur, que era ampliamente esclavista, y porque, digamos, con la anuencia de George Washington, y porque se pensaba que en realidad el asunto de la esclavitud era un asunto que no era un problema atribuido al Imperio Británico, sino era una situación de la colonia que tenía que mantenerse. De hecho, en algún momento del conflicto, los británicos ofrecían a los esclavos la liberación a cambio de pelear por ellos. Y entonces los descendientes de africanos en lo que hoy es Estados Unidos de América tenían más posibilidades de ser libres si peleaban a favor de la corona británica que a favor de los colonos. George Washington en 1775 prohibió que las personas afroamericanas sean parte de la Armada y luego, visto por la necesidad de tener más hombres, lo volvió a convocar. Pero ese es un dato anecdótico importante de la Declaración de Independencia. Tenía un párrafo antiesclavista que fue eliminado. No es que el tema nunca se haya discutido, se discutió y se eliminó. ¿Y quién lo puso? Thomas Jefferson, que curiosamente era un dueño de una gran cantidad de esclavos en su casa ahí en Monticello, que es realmente una preciosidad. Esta Declaración de Independencia se aprueba el 2 de julio en el Congreso Continental, ¿no es cierto? Pero ese día solamente se aprueba declarar que Estados Unidos va a ser independiente. La Declaración de Independencia, y además, curiosamente, John Adams pensaba que ese día iba a ser el día, y lo declara, que en adelante todos los americanos iban a celebrar como el día en que se logró la independencia de la corona británica. Pero fue el 4 de julio, luego de que el texto fuese editado por varias personas del Congreso, una palabra más, una palabra menos, no son ediciones sustanciales más allá del párrafo que les comento, se firma la Declaración de Independencia. Y esto genera una ebullición en los soldados y es considerado como una traición por la corona británica. Aquí no voy a lamentablemente poder terminar el relato de todo lo que sucede hasta el final de la guerra, que se da 4 años más tarde y termina en el Tratado de París, sino sencillamente ya entrar a los otros temas que quiero abordar por temas de tiempo. Primero, señalar que la estructura de la Declaración de Independencia es particularmente interesante porque no lo tomaron como una situación a la ligera. En la Declaración de Independencia está, por supuesto, la Declaración de Independencia y el motivo, que es la situación tiránica de Inglaterra con los impuestos que estaba cobrando, o el Imperio Británico con los impuestos que estaba cobrando de manera excesiva sobre los colonos. Luego está una hay un párrafo muy interesante en donde dice que ninguna persona puede tomar la necesidad de aislarse del vínculo político con el gobernante que tiene de manera ligera. Y que la gente suele preferir cierto grado tolerable de opresión al desconocimiento de lo que pueda pasar luego. Sin embargo, que la opresión a la que los había sometido el rey Jorge era tal que estaban dispuestos a declararse independientes y señalan una serie de atropellos que el rey Jorge había cometido. Todos básicamente referidos a la situación de no permitir que ellos tengan representación en el Parlamento, los impuestos, las atrocidades que supuestamente no, que cometió en el preámbulo de la guerra, como la masacre de Boston y demás. Y finalmente señalan que esta nación va a ser gobernada por un gobierno que sea elegido por los ciudadanos y que sus poderes estén limitados por los ciudadanos.
Y de ahí nace algo que es realmente un cambio en el mundo. La idea de que el poder del gobierno deriva del individuo. Es el individuo el que le permite al gobierno, el que le cede sus derechos inalienables a la vida, a la felicidad y la libertad, le cede una porción pequeña de esos derechos para que el gobierno permita la convivencia pacífica entre las personas. Pero no es que los derechos de las personas deriven del gobierno como en las monarquías absolutistas, sino exactamente a la inversa. Un dato muy curioso es que Francia, que luego se unió a la guerra como aliado de los colonos por el odio que tenía contra Gran Bretaña, no se daba cuenta que estaba cavando su propia tumba, porque al promover una independencia, una guerra independentista como esta en el continente americano, se generó el germen que permitió luego que una monarquía absolutista como la francesa sea derrocada, ¿no es cierto?, en lo que vendría a ser la Revolución Francesa, que tuvo ciertamente como inspiradores a los padres fundadores de los Estados Unidos. En una versión bastante más socialistoide, si cabe el anacronismo de tomar las cosas con categorías de hoy para analizarlas cuando sucedieron ayer. Pero bueno, fue una rebelión, una revolución que tuvo un germen en una revolución que ellos apoyaron y en la que tuvieron, luego de lo que yo he relatado, un rol preponderante. ¿Cuál ha sido la influencia de esta declaración? Yo creo que la influencia de esta declaración ha sido enorme, porque esta declaración genera el Estado moderno, que en inicio fue bastante liberal, el Estado que tiene una concepción en donde el individuo busca en el Estado el aseguramiento de sus derechos individuales. No busca el Estado como hoy, no busca lo que denominamos el estado de bienestar. No es que esté buscando que el Estado le provee educación, salud, trabajo, agua, luz y todo lo demás. Busca sencillamente que el Estado proteja su libertad, proteja su propiedad, proteja su vida y le permita perseguir sus propios fines para obtener su felicidad. La dinámica de perseguir sus propios fines para obtener la felicidad en la época de Jefferson estaba muy asociada a la laissez-faire. Déjame hacer mis actividades, tu rol sencillamente es permitir que estos derechos míos sean respetados por los demás y sancionar a alguien que no los respete, y yo puedo perseguir mi vida. Justamente el hecho de que el Imperio Británico se haya entrometido en la vida cotidiana de las personas, extirpándolos de su propiedad mediante impuestos, fue lo que motivó esta revolución. Y esta revolución que permite la primera democracia moderna, hoy es más importante que nunca, porque curiosamente ya no tenemos esas protecciones que fueron aquellas por las que los padres fundadores lucharon. Otro aspecto importante es que la cláusula en la que se dice que todos los hombres fueron creados iguales se produce, digamos, por su creador, se produce de manos de Thomas Jefferson, que además de ser poseedor de esclavos, era un ateo deísta. Es decir, Thomas Jefferson no creía en los dioses creados por las religiones, pero sí creía, muy propio de los intelectuales de la época, que había sí un ser creador. De ahí a que ese ser creador puede interesarse por uno, hay una distancia gigantesca. Pero se ha fundamentado en que para fines religiosos, Dios nos ha creado a todos y a Dios nos debemos y demás, se ha fundamentado para los movimientos feministas, en donde dice, oye, los hombres son creados iguales, en realidad son los hombres y las mujeres. En ese caso, a diferencia de la tendencia del lenguaje moderno, todos abarca todas, como en la regla, y no tiene que decirse todos y todas. Fue citado por los movimientos emancipatorios de los esclavos estadounidenses, desde Abraham Lincoln hasta Martin Luther King, usaron esa frase en sus discursos. Entonces, la idea de que somos creados iguales en realidad generó una idea que o despertó un pedido que es profundamente liberal, y es la idea de que todos somos iguales ante la ley. La ley no puede hacer distingos entre las personas por su sexo, por su raza.
Esto, como digo, es la interpretación posterior de un documento, porque un documento es lo que hagamos de él en el tiempo. Digamos, el propósito inicial de ese documento era liberar a los colonos ingleses de una opresión impositiva por parte del Imperio Británico, y luego sirvió como inspiración para lograr una mayor igualdad ante la ley entre todas las personas. El socialismo, curiosamente, tiene una riña muy profunda con ese statement, con esa declaración del documento de Declaración de Independencia de los Estados Unidos, porque ellos consideran que la igualdad es tratar de manera desigual a las personas en función de sus necesidades, que es algo que está profundamente reñido con este documento. Entonces, para terminar, ¿por qué se da la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Porque el Estado empezó a abusar de sus poderes. Y al entrometerse tanto en la vida de las personas, generó que éstas decidan que era momento de refundar el Estado. Algo que curiosamente yo no puedo entender por qué no vuelve a pasar. Segundo, ¿por qué este documento es importante? Porque le permite a las personas tomar conciencia de que el Estado se debe a ellos y no ellos al Estado. Y ha permitido desde entonces a hoy que muchas personas, dentro de las cuales me cuento, tengamos claro que, como fue atribuido a Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia, y eso es a lo que nos invita esta declaración. Gracias. Muchas gracias, doctor Cabieses, por su exposición, por sus reflexiones. A mí me ha resultado bastante ilustrativo el contexto y la historia. Se nos han hecho llegar varias preguntas al momento de las inscripciones, ya algunas por la página web del CIR. Igualmente, nuevamente se les indica a todos los presentes que pueden escribir sus preguntas para yo leérselas al doctor. Entre estas nos hacen, dice, ¿considera que los Estados Unidos actualmente sigue los principios afines a los padres fundadores? No, yo creo que los Estados Unidos desde hace mucho tiempo se han ido mucho más hacia un Estado regulatorio, un Estado con mucho menos vistos de estado de bienestar que los países europeos, pero un Estado bastante, mucho más controlador de las actividades que aquel que permitían los padres fundadores, con niveles impositivos bastante altos también. Entonces, yo creo que los Estados Unidos actuales, en lo que sí han podido terminar respetando la idea de los padres fundadores, es en el respeto a una constitución, en el respeto a ciertos límites del Estado, que por lo menos en aquello referido a la libertad de opinión, se han dado en mayor medida un mayor grado de libertad que en cualquier otro país. Y en los aspectos del respeto a la propiedad privada, han retrocedido porque hoy tienen, sin duda, un nivel de intromisión en las actividades del individuo bastante mayor. Esto se da básicamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial con Franklin Delano Roosevelt, y es un fenómeno que desde entonces no ha cesado, por más que han habido gobiernos que han tratado de regular al Estado. Sin embargo, sí sigue siendo, dentro de todos los países que uno puede encontrar, aquel donde uno encuentra mayor grado de libertad en los ciudadanos respecto al Estado. La siguiente pregunta justo tiene que ver con lo que usted acaba de decir. ¿Cómo ha conseguido mantener la Constitución estadounidense su vigencia a pesar de haber transcurrido más de 200 años? Bueno, la Constitución estadounidense tiene, voy a hablar de memoria, alrededor de 25 enmiendas, ¿no? Entonces, se le han ido añadiendo a lo largo del tiempo. La Constitución original tenía, creo que, 9 o 12 artículos, y a lo largo del tiempo se le han añadido capítulos. Sin embargo, creo que la base de la Constitución está en esta dinámica de instaurar una lógica en donde los ciudadanos tienen el derecho de reclamarle al Estado por sus actuaciones. Y desde la primera Constitución está lo que se denomina el Bill of Rights, que contempla los derechos fundamentales de las personas, desde la libertad de expresión hasta el derecho de portar armas, que hoy se discute tanto, pero que desde entonces no se puede cambiar, porque supuestamente
es la posibilidad de que los ciudadanos estén armados y puedan usar esas armas cuando el gobierno vuelva a ser tiránico. Creo que es la base cultural de romper las cadenas que el Imperio Británico les había pretendido imponer, lo que ha generado desde entonces hasta hoy que no haya habido un solo golpe de Estado en los Estados Unidos y que la gente tenga claro que el Estado está para servirlos y no al revés. Así es. La siguiente pregunta también se refiere a algo así. Dice, aquí en el Perú, cuando comenzó la guerra de la independencia, se discutía el asunto justo de adoptar el modelo republicano, ¿no? Pero no podemos decir de que en el Perú se consiguió eso. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué significa ser una república? Bueno, el término república es un término bastante antiguo, ¿no? Es un término que va, Roma era una república. La idea, yo creo más que la idea de república, es la idea de cuál es el límite al poder del Estado y cuál es el diseño que se tiene respecto del aparato estatal. Creo que algo que ha permitido que los Estados Unidos logre este nivel de estabilidad política que no ha tenido otros estados es, por ejemplo, que son muchos estados, son Estados Unidos. Cada estado tiene su propia regulación, tiene sus propias cortes, tiene sus propias leyes estatales que servirán para los fines que los ciudadanos de ese estado tienen, y el gobierno central, que agrupa a los demás estados, tiene como propósito solamente supervisar, regular aquello que es común a todos los estados. Esta dinámica de la división del poder genera, sin duda, que se tenga, dado que hay una menor concentración del poder, una menor corrupción respecto de eso. No olvidemos el axioma de Acton, que dice que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, que anecdóticamente se dio debido a que el Papa Pío IX se había declarado infalible en materias de fe. Y Acton, un católico recalcitrante, pero un gran pensador, dijo que nadie es infalible en ninguna materia y que el concentrar tanto poder lo hace a uno pensar en su infalibilidad y de ahí sale el famoso axioma de Acton. Yo creo que una dinámica en donde los gobiernos están descentralizados y el poder está balanceado evita, por ejemplo, lo que vivimos ahora, un gobierno central que en el marco de una diarrea regulatoria pretende regularlo absolutamente todo, impidiendo que las personas puedan hacer su vida, puedan hacer negocios, puedan, digamos, hasta para contraer matrimonio hay una serie de regulaciones que el Estado no tendría por qué imponer. O sea, el Estado, ¿por qué se mete en las relaciones personales de las personas? El Estado te dice con quién te puedes casar y con quién no te puedes casar. El Estado te dice cuánto de tu trabajo tienes que dar para cada fin, cómo te tienen que publicitar los bienes, pretende regular la situación de los trabajadores, cuántas horas tienen que trabajar, cuántos días al año tienen que tener de vacaciones, cuánto es lo mínimo que pueden ganar, pretende imponer que los hombres ganen igual que las mujeres, que a igual puesto una persona y otra deban ganar lo mismo. Todas estas son restricciones a la libertad personal de los individuos que nos hemos acostumbrado a tolerar porque, bueno, diversos fenómenos históricos ocurrieron posteriormente a la Declaración de Independencia. Pero todos estos son contrarios a esa declaración en donde al Estado se le dice, mira, tu rol es asegurar que cada quien pueda vivir su vida como le parezca y respetar los deseos de cada quien. Y tú tienes que asegurar nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestra vida. La siguiente pregunta la vamos a sacar del fanpage. Nos dice, Uh-huh. ¿quiénes fueron y qué papel cumplieron los ideólogos de la Revolución Americana y qué ideas ayudaron a sentar las bases de una nueva democracia? Los ideólogos de la Revolución Americana fueron Madison y Jay, si no me equivoco, que escribieron los papeles federales, ¿ya? The Federalist Papers. Y antes de eso, habían dos columnistas que escribieron las letras de Catón, tomando el nombre del famoso senador romano que peleó contra la tiranía de Julio César, si no me equivoco. Ellos fueron los principales ideólogos.
pero sus ideas están basadas fuertemente en el concepto de igualdad bíblico. Yo alguna vez he revisado esto y la Biblia está muy presente en la mayoría de los padres fundadores de Estados Unidos como este criterio de que los hombres son creados igual. Y hay un gran componente del pensamiento lockeano, ¿no es cierto? John Locke, yo creo que es el principal filósofo que los padres fundadores leían y seguían, y de David Hume. Yo diría que esos son los filósofos inspiradores de la Revolución Americana. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos dice, bajo las altas y absurdas normas impositivas, ¿podemos afirmar que estamos oprimidos y deberíamos independizarnos del Estado? Bueno, un llamado a la independencia es realmente, podría decir que hasta irresponsable de mi parte, pero yo sí creo que el nivel de opresión normativa y regulatoria del Estado de hoy exigiría mucho más acción por parte de los ciudadanos. Yo creo que bueno, vamos a ver, voy a explicarme nuevamente. De un grupo de los ciudadanos. El ciudadano peruano vive en constante rebelión contra el gobierno. La informalidad no es otra cosa que eso. A diferencia de lo que hicieron los padres fundadores de los Estados Unidos, o mejor dicho, los representantes en el Congreso Continental, de decidir pedir la derogación de ciertas normas, los peruanos sencillamente no las cumplimos y el 70% de la actividad económica es informal. Y esa informalidad no es otra cosa que una rebelión o revolución contra el Estado, al que se le está diciendo, dado tu nivel excesivo, casi ridículo de intromisión en la vida de las personas y tus tasas altas impositivas, lo que vamos a hacer nosotros es sencillamente derogar la ley. ¿Y cómo derogamos la ley? Mediante su no cumplimiento. Entonces, el país tiene un grupo pequeño, que es el formal, que soporta toda esta situación y que no puede organizarse de una manera razonable para poder hacer notar lo que el resto de la población ya notó y contra lo que ya se rebeló. La informalidad no es eso, no es más que una revolución sin armas. Se nos pregunta también, ¿se pueden plasmar las ideas de la Constitución de los Estados Unidos a la Constitución peruana y eso sería viable? La Constitución de los Estados Unidos es una constitución distinta a la Constitución peruana. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, no tiene un capítulo económico. No es propio de una constitución, o no era propio de una constitución, tener un capítulo económico, porque el Estado no tiene por qué participar de la actividad económica. Sin embargo, la Constitución peruana la tiene y es el capítulo más importante de la Constitución. Toda la discusión constitucional gira hoy en torno al rol del Estado en la economía, mientras que si uno ve la Constitución americana, no hay ningún rol para el Estado en esa economía, por lo menos a nivel constitucional. Entonces, yo te diría que la Constitución peruana no tiene genéticamente, porque sigue constituciones que surgen de otro modelo, el mismo criterio que el de la Constitución americana, y a mí me hubiera gustado una constitución más liberal que siga ese modelo y que amarre, limite, encadene mucho más al Estado en su posibilidad de regular la vida de las personas. Eso no quiere decir que la Constitución del 93 sea bastante mejor que todas las anteriores que hemos tenido, por lo menos las recientes, la del 79 y la anterior a esa. Usted mencionó como principales ideólogos a John Locke y a David Hume, ¿verdad? Sí. Si pudiera explicar un poco la filosofía de cada uno y si había diferencias entre ellos. Bueno, sí, habían diferencias importantes entre Locke y Hume. Para empezar, Locke era un católico, Hume era un ateo notable para la época. De hecho, Hume, que probablemente sea el filósofo inglés más importante de la historia y esté entre los 5 filósofos más importantes de toda la historia de la filosofía, nunca pudo obtener ni siquiera una cátedra por su ateísmo. John Locke, en realidad, describe una forma de gobierno en donde se respete la propiedad privada, en donde se respete la propiedad de los individuos. Y ahí está la base
de esta situación, porque si uno no tiene propiedad, no tiene cómo ser libre, no tiene cómo interactuar con los demás, porque el intercambio es lo que permite la interacción. Y entonces ese concepto de propiedad lockeano está muy arraigado en los padres fundadores, y cuando dicen perseguir la felicidad, están también hablando de poder disponer de mi propiedad sin que el Estado me la quite, me la expropie mediante expropiaciones directas o mediante impuestos. Hume es un pensador bastante más liberal, en el sentido moderno del liberalismo, que también tiene esta idea de que la justicia importa en el respeto de la posesión, de la propiedad. La justicia parte por respetar los derechos de propiedad, y que cuando no se respetan, se comete una injusticia. Esta lógica individualista, en donde los individuos tenemos garantizado este derecho, incluso respecto del Estado, es la que influyó notablemente en estos pensadores que luego declararon la independencia de Estados Unidos. En base a lo que usted ha expuesto, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Podemos decir que la tradición constitucional norteamericana es opuesta a la latinoamericana? ¿En qué aspecto seríamos parecidos? O si habría algún aspecto en el cual seríamos parecidos a ellos, o no? Yo creo que la Constitución americana, sin duda, ha percolado en muchísimas constituciones del mundo, incluida la peruana. Todo el respeto, el capítulo de los derechos del individuo, que deben ser respetados, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de tránsito, todas esas libertades que nosotros vemos son libertades del Bill of Rights que está en la Constitución americana. Y entonces, en el fondo, sí hay una gran influencia de la Constitución americana en la peruana y en todas las constituciones en lo que se refiere a la libertad de las personas. Sin embargo, yo diría que el principal problema es de génesis. La génesis de la Constitución americana, como he explicado, es una génesis individualista, en donde el individuo le dice al Estado que él está cediendo una parte pequeña de sus derechos para que el Estado pueda regularlo. Entonces, en la identidad cultural de esas personas, el Estado está a mi servicio, sus derechos emanan de mis derechos, y como yo los otorgué, yo los puedo quitar. Las constituciones latinoamericanas tienen una génesis de culto al Estado, en donde el Estado nos concede los derechos, ¿cierto? Y como el Estado nos concede los derechos, nos los puede quitar. Es un fenómeno de identidad cultural bastante fuerte que hace que el respeto, la visión que se tiene hacia el Estado sea mucho más de quien constituye a quien recibe. Al punto que, para los que son abogados, hay una diferencia importante en lo que se refiere a la autonomía de la voluntad y la autonomía privada. La autonomía de la voluntad es que yo puedo hacer aquello que mi voluntad me indique, lo que a mí me plazca en mis negociaciones, mis actos jurídicos con los demás. La autonomía privada quiere decir que hay un ámbito de autonomía que el Estado le ha permitido a los privados para que ellos puedan conducirse en sus relaciones con los demás. Entonces, por ejemplo, la autonomía privada es de origen europeo, típicamente alemán, y la autonomía privada es más de un modelo francés de la revolución, ¿no? Y ahí ves tú dos génesis distintas de cuál es el concepto que se tiene del individuo en la sociedad. En base a esa diferencia que usted ha hecho de la tradición cultural de ellos o la latinoamericana, que sería opuesta, ¿cómo podríamos aquí en nuestro país o en Latinoamérica cultivar esa tradición de el individuo por encima del Estado? Mira, es una pregunta sumamente complicada. No tengo yo una receta para eso, pero yo siempre he dicho que la lógica debe ser que los individuos logremos imitar a los informales en lugar de tratar de formalizarlos. Si el 70% de la población le da la espalda a la ley y al Estado, hay dos alternativas. O el 70% de la población está equivocado o las leyes son realmente malas. Yo creo que es lo segundo. Y cuando es lo segundo, tenemos que ver cómo le hacemos notar al Estado que la única forma de tener una situación de igualdad ante la ley, que es lo que debe aspirar cualquier Estado,
es mediante la reducción de esta cantidad de normas frondosamente absurdas que emiten, ¿no? Nos hacen una pregunta bastante interesante. Dice, si se tenía una visión en la que los hombres eran iguales ante la ley, ¿por qué se mantuvo el esclavismo? En realidad, porque los padres fundadores no tenían una consideración de hombre como la que se tiene modernamente. Así como, y esto es un fenómeno muy interesante de analizar, el concepto de ciudadano, que es el que quiere comprender esa primera declaración de los hombres son iguales, lo que está diciendo es los ciudadanos son iguales. Y el concepto de ciudadano excluía a las mujeres, a los indios y a las personas de color en ese momento histórico. ¿Por qué? Por un fenómeno de dominación. Vinieron y los conquistaron y los vencedores se impusieron sobre los vencidos. Así como en la época romana, los patricios, ¿no es cierto?, tenían cierto estatus distinto a los demás hombres, ¿no es cierto?, porque ahí la esclavitud no era por color, era por no ser romano, y tenías al vulgo, tenías a los patricios y tenías a los esclavos. Y los derechos se diferenciaban en función del lugar de nacimiento, que es un fenómeno de xenofobia, y no en función del color. Luego fue en función del color y en función del sexo. Y hoy día estamos logrando una igualdad de la ley de los humanos. Tratamos ya no del concepto de quién es ciudadano, sino que los humanos somos iguales. Ese es un proceso evolutivo. Y claro, se juzga hoy con ojos modernos un fenómeno cultural evolutivo que se dio en otro momento, con otras reglas, con otro bagaje cultural. Entonces, hoy criticar a Thomas Jefferson por haber tenido esclavos es un poco anacrónico, ¿no es cierto? Hoy criticar a Alejandro Magno por haber conducido a tantas tropas a la guerra también es un poco anacrónico porque cada quien es hijo de su tiempo. La dinámica que vemos hoy es muy perversa porque mañana juzgarán a las personas que están haciendo este movimiento de liberación y de igualdad, porque todos los humanos sean iguales, que yo creo que deberían ser solamente iguales ante la ley, en eso creo firmemente, lo juzgarán como anacrónicos, ¿no? Es absolutamente ridículo en mi concepto todo este movimiento que se presenta en Estados Unidos, en donde la gente pide disculpas por ser blanca, por ejemplo, o por las atrocidades que supuestamente cometieron, o no supuestamente, sino que cometieron sus tatarabuelos. Uno no tiene por qué pedir disculpas de aquello que no hizo, ni disculparse por aquello en lo que no tuvo ninguna decisión. O sea, la raza uno no la decide, pero son fenómenos que se van dando de manera espontánea y cultural. Hay otra pregunta que nos hacen, dice, ¿se consolida la regulación estatal en la vida individual cuando el Estado es secuestrado por las mafias? ¿Puedes repetirme la pregunta? Dice, ¿se consolida la regulación estatal en la vida individual cuando el Estado es secuestrado por las mafias? O sea, No, podemos decir de que el Estado nos está oprimiendo cuando las mafias ocupan el poder. no, yo no creo eso. Yo creo que el fenómeno de mercantilismo es un fenómeno que se ha dado desde tiempos inmemoriales, pero en realidad se consolida la posibilidad de opresión estatal. No todos los estados son opresores o han sido a lo largo de la historia opresores. Yo creo que la opresión hoy en día estatal es un fenómeno bastante común, pero se produce más porque estén tomados por mafias, porque las mafias pueden tomar también actividades económicas y otra serie de situaciones, de actividades. Se produce porque el Estado tiene monopolio de la fuerza, ¿no es cierto? La dinámica estatal, desde el punto de vista elemental, es como imaginarte que tu vecino te toque la puerta y te pida el 40% de tu salario. Tú le dirás de ninguna manera, ¿no es cierto? Al día siguiente te lo vuelve a pedir, le dices de ninguna manera. Al tercer día entra con un grupo de matones, te pega y se lo lleva. Esa es la lógica. ¿Por qué no te negaste la tercera vez? Porque él tenía el control de la fuerza y tú no. Ahora, si eso lo está persiguiendo porque hay mafias que lo persiguen o que lo fomentan o para que haya, para la propia ganancia del presidente
o para fines que él cree loables, como qué sé yo, crear colegios y hospitales para todo el mundo, no importa, la opresión está ahí por el uso de la fuerza, que es monopólico por parte del Estado. Usted mencionó igualdad, ¿no? Y ese es un concepto Sí, que muchas veces se malentiende o es compartido también por te el perdí el audio, discurso. Walter. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Usted mencionó igualdad y este es un concepto que muchas veces se malentiende o que es usado también por el discurso opuesto al liberalismo, ¿verdad? Por el socialismo. ¿Cómo se Ujú. puede diferenciar la igualdad que se defiende con estas ideas y la igualdad que se defiende con las otras? Bueno, en realidad es bastante sencillo porque tú tienes dos tipos de igualdad ante la ley y la igualdad de resultados. Lo que los liberales defendemos es la igualdad ante la ley. La ley se aplica igual a todas las personas con independencia de su raza, su sexo, su género, sus creencias. Todas las personas estamos sujetas a las mismas leyes. Esa es la igualdad por la que luchan los liberales y es la única que en teoría importa desde el punto de vista político. Uno puede luego en sus esfuerzos privados tratar de generar que la gente sea más igual en sus resultados, si así lo quiere. Pero desde el punto de vista político, la única igualdad que importa es la igualdad ante la ley. La igualdad de resultados es una igualdad distinta porque implica que haya una desigualdad ante la ley para que todos lleguemos al mismo resultado. Entonces, digamos, si yo dentro del marco legal logro hacer determinada actividad que me genera riqueza porque le agrego un valor a la sociedad que la sociedad valora y me entrega dinero a cambio, y otro no tiene esa suerte porque no tuvo ese talento, no tuvo esa virtud, no, el azar no lo favoreció, lo que tiene que hacer el Estado para asegurar la igualdad de resultado es quitarme a mí para darle a él. Y esa es una violación de la igualdad de la ley porque luego hemos jugado con las mismas reglas. Entonces, esa igualdad de resultados, en donde alguien tiene que alterar el resultado que se dio en la acción de cada individuo persiguiendo sus propios fines, quitándole a uno, dándole a otro, es aquello que propugnan los que creen en la igualdad socialista. Y los que creemos en la igualdad liberal, propugnamos el otro. Las mismas reglas para todos, cada quien será responsable de sus actos. Nos hace llegar otra pregunta también con el tema de los esclavos. Dice, ¿cómo se liberó a los esclavos en Estados Unidos? ¿Se pagó con dinero del Estado? ¿Estaría bien que se hubiera pagado con el dinero del Estado en todo caso? No en Estados Unidos, mira, de hecho, la situación de la esclavitud en Estados Unidos generó, ¿qué será? 60 años después, un poco más, un poco menos, la Guerra Civil Americana, que tenía como propósito, que fue una guerra entre los estados que no querían que haya esclavitud y los estados que querían que haya esclavitud, el sur y el norte, el sur esclavista, el norte no, generó la declaración de que los Estados Unidos se volvía una confederación aparte de los Estados Unidos y inició una guerra civil que tuvo como propósito la prohibición de la confederación que quería ser esclavista se vaya y la emancipación de todos los esclavos bajo el gobierno de Lincoln, que poco tiempo después de triunfar en esa guerra fue asesinado. Entonces, fue un motivo de guerra interna, fue la guerra civil americana la que generó la liberación de los esclavos sin pago alguno. De hecho, si ustedes ven la película Lincoln, que es una magnífica película, van a encontrar todo este relato y como alguien incluso dice qué es lo que sigue, el voto de las mujeres, ¿no? Y algún senador le dice, no seas exagerado, que fue otra batalla social que se libró en los Estados Unidos, porque en realidad esto ha sido un fenómeno evolutivo. En algún momento la gente entendió que era una situación bárbara la de tener a otros seres humanos esclavizados al servicio de uno. Una pregunta también que nos hicieron llegar al momento de la inscripción fue, eh, los últimos gobiernos de los Estados Unidos, ¿podemos decir de que han ido en contra de estos principios con los cuales se instituyó la Declaración y la Constitución?
Sí, yo no sé si la palabra sea en contra, pero sí encuentro que el ámbito de actuación del gobierno es muchísimo mayor que aquel que una constitución como la estadounidense tenía pensado en su génesis, ¿no? Entonces, la cantidad de regulación que ha emitido Estados Unidos y que en realidad todos los estados modernos emiten, y la cantidad de redistribución del ingreso que dan y la cantidad incluso de deuda que Estados Unidos ha generado y que va a tener que ser pagada por generaciones futuras, sin duda me lleva a pensar que son un estado bastante menos liberal de lo que la génesis constitucional de los Estados Unidos había diseñado. Sí. Pero ese es un fenómeno que ya se ha dado con demócratas y republicanos. No es que haya un partido que defienda una situación de mayor libertad. Quizás los republicanos tratan de tener mayor libertad en lo económico, pero son un poco más opresores en las libertades civiles y viceversa. Pero sí, si me preguntas, yo creería que sí, que es mucho menos liberal de lo que en su génesis fue. Y hay un libro muy, muy interesante del profesor Richard Epstein que se llama Una constitución liberal, que justamente es una crítica a esto que he estado comentando. Bueno, ya hemos cubierto las preguntas que nos han hecho. Antes de cerrar, no sé, doctor, si quiere dar algunas últimas palabras, tiene unos minutos para poder cerrar la transmisión. Bueno, solo agradecer al Círculo de Ilustración Republicana, a mi amigo Martín Portillo por la invitación, a ustedes en el Círculo de Estudios Ludwig von Mises, que es un pensador fantástico que invito a todas las personas a leer, y agradecerles por haberme permitido compartir con ustedes estas reflexiones en este día tan importante. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos, bueno, como representante en esta oportunidad del CIR, del Centro de Ilustración Republicana, quisiéramos poder contar con usted también en el futuro para nuevas conferencias, si podemos tener su contacto para poder invitarle a futuros eventos y tenerlo nuevamente con nosotros. Con todo gusto, me tienen a sus órdenes. A todos los que nos han acompañado les agradecemos. Tendemos nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Cabieses por esta transmisión de conmemoración al 4 de julio. Muchas gracias por acompañarnos y cerramos así la transmisión. Hasta luego.